Muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya estamos en los diálogos. Hoy es 27 de noviembre del año 2017. Bueno, el tema apasionante en estos momentos todavía son las elecciones en Honduras. De dos males, un mal menor. Por un lado, Juan Orlando Hernández buscando la reelección, que estaba grabada en piedra, pero la borraron de la piedra. Y por otro lado, un candidato designado por Mel Zelaya. Pero con esto de las izquierdas y las puñaladas que estamos viendo, pues podría ser que le salga la venada careta a Mel Zelaya, quien tiene cuentas pendientes para todo mundo por la saqueada que le pegó al Banco Central de Honduras, en que sacó los billetes por fardos, y eso está documentado. Además que era gente doble. Le trabajaba a los americanos y le trabajaba a Chávez. Pero independientemente de eso, la elección parece reñida. Me da la impresión que el candidato de Mel Zelaya, como lo fue también el que está en el Ecuador, que ahora regresó, el Correa, porque ya no lo aguanta, le pasó lo mismo que le pasó a Alemán aquí con el traidor Bolaño. Y realmente pareciera que el Consejo Electoral de Honduras o Tribunal Electoral tiene miedo de dar los resultados finales. La elección ha sido muy apretada. El pueblo hondureño es muy diferente al pueblo nicaragüense. La gente actúa de una manera intempestiva muchas veces. Aquí la pensamos, ellos no. En ese sentido son más rough que nosotros. Hernández ha reconocido inicialmente que él lleva 5 puntos de desventaja en relación con el candidato de Zelaya, pero que eso lo va a descontar, dice, con el conteo de las mesas. Faltan 750,000 votos por contar ahorita. Según los resultados que hemos visto ahorita, puede ser que ya se han contado, pero hay mucha prudencia en estos momentos. Lo otro importante, Javier, es con su lenguaje hipocritón, el arzobispo de Managua, el cardenal de este país, se refirió al caso de los muertos en el norte, que nos ha conmovido a todos viendo la fotografía, más que nada, de niños y de mujeres asesinados, no solamente por una bomba de fragmentación, se mira que están quemados, sino también por tiros de 30 o de 50, o sea, eso fue una emboscada y fue brutal realmente. De todas maneras, empecemos con las elecciones en Honduras. Sí. Vos conocés mucho Honduras porque has viajado mucho allá. ¿Cómo me llevaste? ¿Verdad? Y yo te llevé desde los años 70, ¿verdad? ¿Cómo visualizás vos, digamos, los acontecimientos en Honduras? Bueno, hay dos cosas interesantes. De nuevo estoy revisando aquí la página del Tribunal Supremo Electoral de Honduras. Sigue igual que esta madrugada, o sea, Alan, con 10,000, más de 10,000 juntas escrutadas, faltando 7,000 por escrutar, o sea que no es una cifra tan pequeña. El candidato de Alianza, que es el partido celayista, con un periodista, es un cronista de espectáculo, Salvador Nasralla, se mantiene con el 45%, mientras el presidente Juan Orlando Hernández se mantiene en el segundo lugar con el 40-21, si no me equivoco, 40% o 40.21. La distancia es de un poquito menos del 5%. No es una gran distancia, pero es importante la distancia, porque en lo que han estado declarando algunos candidatos presidenciales en Honduras, dicen que es una diferencia estrecha. No, estrecho es un punto, estrecho es medio punto, estrecho es 1,5 puntos, pero no 5 puntos. La distancia es importante, es grande, porque además estamos hablando de casi 100,000 votos entre uno y otro. ¿Esto qué significa? Pues significa que si esto ya marca una suerte de tendencia en Honduras, pues veremos qué es lo que ocurre. A mí me parece que el resultado electoral dado a conocer esta madrugada, Alan,
fue hecho con mucha fineza, porque resulta que además de los datos que se ofrecieron, cuando vos lo ves por departamento, resulta que van 8 departamentos ganados Nasralla, 8 departamentos ganados Juan Orlando Hernández, y el Partido Liberal, que va en tercer lugar con un 16%. Eso lo gana en Islas de la Bahía, que desde el punto de vista numérico pues no es tan trascendental. Mira, hay un reporte de la BBC de Londres que dice: el hombre que parece encaminado a evitar la reelección de Juan Orlando Hernández en la presidencia de Honduras es un recién llegado a la arena política, pero para nada un desconocido. Salvador Nasralla Salum ha sido una presencia constante para muchos hogares hondureños durante más de 3 décadas, ganándose incluso el apodo de El Señor de la Televisión, con su larga trayectoria como presentador de concursos y comentarista deportivo. Sí. Nasralla participó en los comicios del domingo como candidato de una alianza coordinada por otro hondureño que no necesita presentación, Mel Zelaya. Según los primeros resultados oficiales del Tribunal Electoral, con un 57% de los votos cruzados, el candidato de la alianza Oposición contra la Dictadura, su rival del Partido Nacional, es de un 45-17 sobre un 40-21. O sea, es amplia la ventaja en proporción a lo que valoramos como una elección reñida. La ventaja, poco más de 90,000 votos, está lejos de ser definitiva, pero lo cerrado de la contienda no evitó que el candidato de la alianza se autoproclamara vencedor poco después de que Hernández también lo hiciera. Estaba viendo ahorita, siguiendo la información que vos tenés para precisarla, no ha cambiado la sumatoria electoral desde esta madrugada. Las juntas procesadas son 10.367, el 57.19. Nosotros podríamos decir, en base a estadísticas, en base a lo que se cree, pues ocurre que cuando ya hay una votación de arriba del 50%, en este caso 57.19, ya hay una tendencia. Sin embargo, faltan 7.761 juntas, el 42.81 por contar. Eso hace que el Partido Libre PINU, que es una alianza a la que pertenecía Nasralla, marche con el 45.17, seguido por el Partido Nacional de Honduras con el 40.21. Posteriormente viene el Partido Liberal de Honduras con el 13.77 y todos los demás con menos de un punto. Una de las cosas llamativas, Alan, es que el general Romeo Lucas, que lo conocemos bien, era uno de los 9 candidatos presidenciales y ni siquiera llegó al 1%, ¿verdad? Le pasó lo del pastor y su partido aquí. Efectivamente. Entonces, Alan, esto tiene una lectura inmediata. Uno, los hondureños están desesperados, quieren saber ya a quién va a declarar ganador, porque anoche el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, se adelantó, dio a conocer una encuesta a boca de urna proclamándose ganador. Y hace como 1 hora, tal vez 2 horas, la encuestadora que trabaja para el presidente Juan Orlando Hernández sacó una declaración afirmando de que en sus conteos paralelos solo le faltan 13,000 votos a Juan Orlando Hernández para empatar a Nasralla. Ya perdió. Ese es en su declaración, en su declaración posterior. Ahora, esta es una guerra, no hay duda, de relaciones públicas. Juan Orlando Hernández consiguió que ayer mismo lo felicitara el presidente de Ecuador, Lenín Correa, que me parece que va a ser el fiasco si acaso no gana el presidente Hernández, y consiguió que otro mandatario por ahí lo felicitara, aun cuando se están contando los votos en Honduras. Esto, Alan,
tiene otras lecturas también, por ejemplo, que si pierde el presidente Juan Orlando Hernández, todo indica que puede perder, sería la principal crítica al reeleccionismo en América Latina, ¿verdad? Ya hay un reeleccionista que ganó, no hablo del presidente Ortega, sino del presidente de Colombia, Santos, y posiblemente este se convierta en el primer presidente que aspira a una reelección después de cambiar la constitución, que pierde en su propio juego. Sí, mira, yo la vez pasada planteaba una tesis que un oyente que viaja continuamente en Bubonero me la reafirmó. Dice que el Consejo de Comandantes sigue siendo determinante en Honduras. Claro. O sea, los mayores y tenientes coroneles, o sea, que son los que a fin de cuentas son los referees de todo esto, y habría que ver un pronunciamiento del Consejo de Comandantes, porque me parece que los americanos han visto con recelo estas elecciones. Primero, Juan Orlando Hernández queriéndose reelegir, y segundo, digamos, un movimiento nuevo como el que encabeza Nasralla. El tema es que Nasralla va con el partido de Mel Zelaya. Mel Zelaya es el vocero, es la figura, él es el que ha estado inclusive más visible que el candidato presidencial. Todos saben a lo que vamos. Dice el presidente, el candidato presidencial Nasralla, que si ellos ganan, inmediatamente va a convocar a una constituyente para reformar la constitución. Un mal americano, ¿no? Todo el que llega quiere cambiar las cosas para dejarlas como que fuera guante a la medida, ¿no? Pero eso, Alan, lo que va a fortalecer es posiblemente el camino de este país en una senda casi como a la nicaragüense, ¿no? Aliado de Nicolás Maduro, porque este sí le tiene mucho le debe tanto al presidente Maduro como al presidente Daniel Ortega. Va a ser definitivamente un aliado más de ellos. O sea, ¿hasta qué punto los americanos, que son determinantes en todo esto, van a permitir una situación como esa? Pero hay sorpresa, Javier. Mira lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador nunca se esperó realmente la puñalada que ha metido el de la silla de ruedas a Correa. Bueno, Lenín Moreno, dije Lenín Correa, pero es Lenín Moreno, tuve un lapso ahí. Alan, estaba viendo la boleta para diputados y ve que interesante, porque las cosas son diferentes. La gente optó por prácticamente votar por dos candidatos y el Partido Liberal salió perdiendo, solo 16% tiene, 16,77%. Pero en la boleta de diputados, que son 120 sillas en Congreso, el Partido Nacional lleva el 48,82%, o sea que puede ser que gane la mayoría o quedarse cerca de la mayoría del partido que de Juan Orlando Hernández. Si pierde Juan Orlando Hernández, la oposición que va a tener Nasralla en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Legislativa de Honduras, va a ser importante. Ahora, de nuevo, los liberales partidos en dos, porque el Partido Libertad y Refundación, o sea, el Partido Libre de Honduras, es una división del Partido Liberal. Entonces, el Partido Libertad y Refundación tiene el 23,62% del voto, mientras que el Partido Liberal tiene el 20,47%. Estamos hablando que entre los tres harían el 43,47%. Y también consiguen un 3,15% el Partido Alianza Patriótica Hondureña y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata. O sea, tendrías un Congreso repartido entre tres. ¿A buscar alianza? A buscar alianza. Y Mel Zelaya el primero que le advirtió a los liberales que no hagan negociaciones ahorita con Juan Orlando Hernández sin antes hablar con ellos. O sea, ahora le ofrece. Ahora los va a necesitar, independientemente que gane la presidencia, no va a poder gobernar así nomás Nasralla,
si no tiene el voto de los liberales. Pero caemos al Consejo de Comandantes. ¿Quiénes son los que mandan ahí? Hay realidades y esta es una de ellas, ¿verdad? En Honduras. O sea, me parece que tienen que haber maniobras. Los gringos han perdido terreno en América Latina desde 1959 con la llegada de Castro al poder, ¿verdad? Y aquí podrían, digamos, haber maniobras oscuras. Las hubieron en las elecciones de los Estados Unidos, sí, en los que los rusos incidieron para que Trump ganara. Ya no digamos los gringos en esta zona que es la que los domina. Sí. Bueno, hay un hecho real, Alan. Si los golpes de Estado no están de moda, ya no están de moda, hay algo que debería combatirse como se ha combatido el golpe de Estado, que es el fraude electoral. Creo que si acaso la elección de Honduras termina limpia y no como vos señalabas y muy justamente, Alan, un error de manejo de estas elecciones, y Honduras podría terminar en dos cosas, o en una matancina en las calles o en un golpe de los comandantes, si aquello se vuelve realmente altamente inestable. Pues sacan los militares a la calle y ponen el orden. Honduras tiene 40, 50 años de resolver así los problemas, ¿verdad? Lo de Mel Zelaya no le gustó a nadie, pues, ¿verdad? Solo creo que a los albinos, a los del grupo ALBA, porque los golpes de Estado no están de moda, pero repito, el fraude se ha convertido en una alternativa descarada de grupos políticos vinculados a estos partidos, a este movimiento del socialismo del siglo XXI. Se han vuelto realmente una cosa común, pues por todos lados entienden que hay que mantener el poder a como de lugar y no importa hacer lo que sea, ¿no? Eso es lo que se acusa tanto a Maduro como al presidente Ortega. Sí, realmente, mira, si revisamos las elecciones aquí, las barrió el frente. Es diferente a la situación de Venezuela, pues, claro, a donde se ha mantenido a través del genocidio, o sea, la matanza nuestra de todos los días. Ahí tenemos mensajes de la gente que está llamando, y después te voy a hacer un comentario. Sí. Silvio Pilarte, saludos siempre desde San Carlos, Río San Juan, un abrazo para ambos. Acá iniciamos el día con un poco de frío. José Argüello dice, la prensa hondureña dice en la raya 45-17-40-21. Y Rolando Martínez, saludos. Luis Arquín, saludos a quienes nos ilustran cada día con sus vivencias y anécdotas sapiensales de la vida política. Estaba discutiendo yo ahora sobre el asunto de la comunicación. He insistido y sigo insistiendo porque tengo esa experiencia, he dirigido radio en frecuencia modulada, que la M es insustituible. Y entonces la persona que me hablaba de la frecuencia modulada, le preguntaba yo cuáles son las radios que identifican el país. Me dice la Primerísima, El Pensamiento, La Corporación, La Sandino y la IA. Y están, le digo, en amplitud modulada, me dicen, en amplitud modulada. Entonces, que yo había definido la frecuencia modulada como lo nuevo que ya se hizo viejo, es para música. Pero la está sustituyendo, como está sustituyendo la televisión por cable, el satélite. A ver. O sea, la gama que te ofrece Internet en radios, para el que le quiera oír radios, la gama que te ofrece en noticias, que se pueden tomar en cualquier lado, en cualquier momento, y la plataforma que sigue constituyendo la amplitud modulada hace que vengan nuevamente a ser, digamos, el medio por excelencia. Y hablábamos de lo visual. Yo he hablado muy continuamente aquí de los errores que vi en estas elecciones, pero vos vas en un carro, no puedes ir viendo televisión. ¿Te querés informar? Pones la radio, pones la ya, pones esta, pones la Primerísima. Vas en el bus, no hay televisiones en los buses. Vas a viajar hacia el interior del país, es lo mismo. La radio sigue siendo la radio, con una ventaja ahora, porque una de las preguntas que aquí hacen,
¿qué alcance tiene la radio del pensamiento? El alcance de la radio del pensamiento es universal, igual al de la corporación y la primerísima. Todo lo que está en internet ahora tiene un alcance global. Aquí tenemos nosotros reportes de Puerto Cabezas, tenemos reportes de San Andrés, Colombia, tenemos reportes de los Estados Unidos, del interior del país. Aquí todos los días nos reportan a este teléfono y los estamos mencionando porque nos agrada que estén pendientes de nosotros. O sea, hablar de alcance es absurdo. El alcance es universal ahora. Y hoy en día vos podés conversar con cualquier persona que está en Tokio, que está en Moscú a través de internet, pues. Eso se ha vuelto realmente la internet ha acercado todo, ¿verdad? Pero también, digamos, los medios no ha podido sustituir a los medios de comunicación. Yo he insistido en varias ocasiones en que no todo lo que sale a través de internet es verdad. Hay muchas mentiras circulando, pues, o medias verdades. Los medios de comunicación, desde ese punto de vista, son mucho más responsables en el tipo de información que te van a dar, ¿no? Hay credibilidad, pasa por filtros de credibilidad, por filtros de profesionalismo, por filtros de otros tipos que hacen que los medios sean la primera fuente de información. Lo que ocurre, Alan, es que hoy en día los muchachos ya no leen libros, no leen periódicos escritos, no leen... Hasta los números de teléfono están grabados. Sí, pues, y ahora el mundo se dirige ahora hacia porque hay cualquier cantidad de servicios ahora y aparatitos que te venden, hacia la automatización de las casas y la ordenación a través de la voz. Ya, aparatitos que cuestan hoy centavos, vos le podés pedir que te ponga música, poneme música de los años 70, y inmediatamente va a buscar en internet y te va a poner una estación, ¿verdad? Hay robots, los robots ahora limpian las casas. No son lo eficientes, pues no tienen la eficiencia de un humano desde ese punto de vista, pero ya estamos hablando de una combinación de máquinas que vos podés manejar, limpiar tu casa con una máquina, o de robots que ahora te lo hacen. Lo mismo pasa en la comunicación, todo se moderniza, todo se tecnologiza, y eso hace que pues tengamos, Alan, un mundo diferente. La cantidad de información que hay en internet es infinita desde muchos puntos de vista, pero, Alan, los medios de comunicación siguen siendo insustituibles desde todo punto de vista, ¿verdad? Con la plataforma. Hombre, pero se pronunció el arzobispo Polito en relación con estos campesinos que mataron. Bueno, hay algo, Alan, sumamente interesante en todo este asunto, y yo tengo que repetir una crítica, porque este es una crítica al ejército de Nicaragua, una institución que, digamos, ha sorteado diferentes momentos históricos y se le considera como una de las más sólidas, si no la más sólida desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad que tenemos en el país. Lo que ocurrió en esta comunidad San Pablo 22, en la desembocadura, necesita de una explicación más consistente, ¿no? En diferentes momentos se han producido hechos como estos, y las autoridades siempre suelen atribuirlo a grupos delincuenciales que operan en la montaña. Alan, ningún gobierno va a aceptar que grupos armados tengan legitimidad, grupos armados políticos. Somoza llegó inclusive a utilizar un concepto que no estaba de moda sino hasta que Somoza lo trajo. Y hasta hoy en día nosotros vemos los resultados de ese concepto, que era el terrorista. Antes eran en la época de Sandino eran los bandoleros, en la época de los sandinistas eran los delincuentes también, y Somoza lo llegó a llamar terrorista, ¿verdad? Hasta hoy en día, del mundo entero sabe lo que es el terrorismo, pero ya Somoza lo utilizaba, ¿no? Luego en los años 80 se les llamó los contras a los armados políticos. Hasta en el Nintendo.
Y ahí todavía estaba viendo que hay un relanzamiento del juego de video Contra. Ese es otro tema, pero lo traigo a colación nada más. Posteriormente, Alan, este gobierno comenzó a llamarle grupos delincuenciales a todos los que aparecían armados con uniformes militares, pero para descalificarlo, sean o no cierto que andaban en esa actividad, los vinculaban a drogas, porque era más fácil lograr desmontar la imagen de un grupo que... Monseñor Juan Abelardo Mata ha sostenido que hay grupos armados. Todavía nosotros no hemos visto, a pesar de que eso ya tiene 10 años, o quizá un poco menos, aún no hemos visto un comunicado serio, que no sean pues algunas de esas páginas que cualquiera inventa y que se llama comandante fulano de tal y que reivindica todo, ¿no? Pero un comunicado. El Frente Sandinista, cuando comenzó sus operaciones militares, inmediatamente le puso sello a lo que ellos hacían, ¿no? Aparecían comunicados, mimeógrafos, hacían acciones como tomaban aviones en la época que estaba de moda secuestrar aviones, o hacían operativos en las calles para que te identificaran, o hacían pinta. Pero un grupo político que se arma suele dejar su huella, y aquí no hemos visto ninguna. Así que nuestra duda permanece al respecto. Lo del grupo de San Pablo 22 es una cosa terrible. Vimos unas fotografías hace unos instantes y los cuerpos aparecen quemados. Hay que explicar por qué aparecen quemados. Quemados como que les hubiese explotado o una bomba o algo por el estilo. Diferentes tipos de perforaciones en los cuerpos. Hay uno que tiene sobre el corazón un hoyo, no, ni siquiera es un orificio de entrada, pues tratando de ejemplificarlo de alguna manera, es un hoyo el que tiene. Entonces esto merece una explicación, sobre todo que ahora resulta que habían 2 niños, 2 menores de edad. Y una mujer. Y una mujer, ¿verdad? Cuando la señora Valle viene a Managua y comienza a dar su testimonio de lo que pasó, también se queda callado el gobierno. Era el momento de salir en una conferencia y explicar lo que ocurrió, como haya sido, ¿no? La señora Valle dice que la gente sí estaba armada y con fusiles AK, porque era una reacción a acciones represivas del ejército en la montaña. Bueno, hay que explicarlo entonces. Porque la señora complica las cosas cuando dice, sí estaban armados, no son delincuentes, pero estaban armados para defenderse. El otro tema lo leí en la prensa hoy, Javier, porque el tiempo nos va avanzando. Estoy pasmado de las declaraciones de Henry Ruiz. Ahora, Henry Ruiz, digamos, ¿qué cosa es el MRS? ¿Qué cosa es Henry Ruiz? Es la derecha. Porque ahora están contra Fidel Castro, Javier. Y entonces, ¿qué quedamos? Y no es Henry Ruiz el último guerrillero que queda en la montaña, porque fue el último guevarista en la montaña, el último foquista, para no decir castrista, pues el foquismo de Guevara lo simbolizaba él, porque él encabezaba en la montaña a las EPP. Sí, era la tesis de la guerra popular prolongada, de hacerse fuerte en la montaña, de conquistar al campesinado y a la clase obrera, que eran los aliados naturales de un movimiento de este tipo, etcétera, etcétera. Si algo critico yo a ciertos grupos políticos, sobre todo cuando provienen del sandinismo, es que para ser antisandinistas tenés que utilizar un discurso de derecha, y me parece que eso es equivocado, ¿verdad? Es decir, vos ves hoy grupos disidentes del sandinismo que se llevan muy bien con la embajada americana, que son los niños mimados de la prensa. La prensa sigue siendo un medio de derecha, conservador, como fueron los Chamorros y son los Chamorros, Cardenal, y antes de eso Chamorro, su ancestro, eran conservadores, y sigue siendo un periódico de derecha y conservador. Entonces, ¿qué hace Sergio Ramírez para abajo, Dora María Telle, Víctor Hugo Tinoco, gente que tenía un pensamiento de izquierda y además fueron formados en escuela marxista? ¿Qué hacen hoy siendo los niños mimados de la prensa? Fíjate que yo veo el papel de la vocería del MRS.
está dedicada a reproducir los artículos de la prensa. Ahí los recibí. Les envío copia para que lo lean. Artículos de la prensa, ¿no? Entonces, para ser antidanielista, porque no son antisandinistas, porque ellos reclaman el patrimonio sandinista, se convierten en enemigos de todo aquello que es aliado de Daniel Ortega. Pero que no me vengan a decir que ellos son ahora antifidelistas, ¿verdad? Fidel es una figura que va mucho más allá de la guerrilla en Nicaragua, de la guerrilla en Colombia, de la guerrilla en América Latina. Supo ocupar su lugar independientemente de lo que sea, pero venir ahora a llamarle asesino solo para provocarle el hígado, pincharle el hígado a Daniel Ortega es una equivocación. Y que lo diga Henry Ruiz es todavía me deja más pasmado, ¿no? No puede ser que para combatir a Daniel Ortega tengan que volverse más derechistas que la embajada de Estados Unidos. Bueno, eso sí es penoso, pues, ¿verdad? Porque no es que Henry Ruiz y otros no tengan el derecho a cambiar de opinión, a derechizarse, a izquierdizarse o a hacerse más radicales o a hacerse más derechistas. Es su derecho a cambiar de pensamiento como quiera, pero no gente de la talla de Henry Ruiz, Dora María Telles, que fue una de las primeras en ir a la universidad. Esto fue el 19 de julio, entonces el 25 de julio estaban en Cuba. Y estaba Dora María Telles y otros en Cuba. Bueno, también estuvo Alfonso Robelo, pues, entre otros, ¿verdad? Y hoy entonces son antifidelistas, por el amor de Dios, ¿verdad? O anticubanos, pues, o antirrevolución cubana. Eso. Poder ser antirrevolución chavista, pues, que desde el punto de vista ideológico es el chacuatol más inimaginado de América Latina, lo concibió Hugo Chávez en Venezuela, así como la guerrilla más antigua que se acaba de desarmar terminó siendo la productora de drogas más fuerte del mundo. Esas son otras cosas, ¿verdad? Pero a Henry Ruiz no le luce esas cosas. A mí me sorprendió leerlo ahora en la mañana. No lo destacó mucho a la prensa, fíjate. Pero lo pone y le cita textualmente las palabras entrecomillado. ¿Qué le pasa a Henry Ruiz? ¿Qué le pasa? O sea, yo creo en la evolución y en la involución. Pero, ¿con quién está quedando bien? Los gringos no se tragan la píldora. Y yo no creo que él sea pro-gringo, Alan. Yo no lo he visto en la embajada de Estados Unidos como sí he visto a otro de sus correligionarios. Hablamos, Alan, de un momento en que las redefiniciones que se han producido desde los años 90 han hecho que mucha gente ocupe aceras distintas, pues. Los liberales, por ejemplo, los liberales se dividen, pero siguen siendo de derecha. Ni siquiera buscan el centro, están bien cómodos ahí. Todos los grupos, incluyendo Eduardo Montealegre, Arnoldo Alemán, todavía se definen como anticomunistas o antisocialistas y se sienten cómodos donde están. En el sandinismo ocurre otra cosa. En el sandinismo, la disidencia del sandinismo se convierte en derecha, ¿verdad? Porque nunca va a funcionar un grupo de izquierda como niños mimados de la prensa. Eso no va a ocurrir jamás. Ahora son. Ahora son. Bueno, hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos.
La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.